Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La evolución humana es todo un misterio y uno de los grandes. Cuestiones tales como que hemos perdido velocidad, fortaleza, musculatura e inteligencia darían mucho que pensar, y lo cierto es que así es. Quizás usted piense que el ser humano más rápido del planeta es Usain Bolt, con toda esa serie de récords mundiales. Quizás llegue otro después que sea más rápido. Pero a lo mejor hace cientos de miles de años los seres humanos eran más rápidos. A lo mejor no, eran más rápidos que el propio Usain Bolt. O nuestra masa cerebral está disminuyendo. Hace miles de años teníamos un cerebro mayor. O por ejemplo nuestra masa ósea se está reduciendo. Y no poco. ¿Por qué estamos perdiendo ciertas características importantísimas evolutivamente hablando? Si pensamos que el ser humano es como una especie de cima de la perfección de la Tierra y del universo, que piensan algunos que no existe un más allá evolutivo fuera de este sistema solar, pues está equivocado. Estamos involucionando. Si, como decía Darwin, los más fuertes sobreviven, ¿por qué los más fuertes han dejado de sobrevivir y aparecemos nosotros como especie dominante más débil que la que nos precedía? Vamos a hablar de ello. La revista Discovery Magazine hace tiempo sacó un artículo diciendo que el cerebro humano crece durante los últimos 2 millones de años. Durante los últimos 2 millones de años llega a un techo de tamaño, de volumen, de 1.500 centímetros cúbicos. Una buena cifra. Pero misteriosamente durante estos últimos 20.000 años, nuestro cerebro está en 1.350 centímetros cúbicos. Hemos perdido 150 centímetros cúbicos, el tamaño de una pelota de tenis. Imagínese una pelota de tenis, pues ese tamaño es el que hemos perdido en nuestro cerebro. ¿Nos estamos volviendo más idiotas? ¿Nuestro cerebro se ha vuelto más óptimo en menos espacio? Biológicamente no necesitamos un cerebro tan grande que la evolución hace que para ahorrar combustible nos haga más estúpidos. ¿O quizás la especie que tenía ese cerebro de 1.500 centímetros cúbicos no es exactamente heredera de la nuestra? Hemos perdido cerebro. Pero vamos a ver otras cuestiones que son extrañas en la evolución humana. Cosas que no tienen explicación. Veréis. En teoría, el ser humano debería mejorar su estructura ósea, cada vez ser más eficiente y adaptarse a sus necesidades. Ser más fuerte en un medio fuerte y hostil. Y sin embargo, en estos últimos miles de años, de lo que era el antiguo Homo erectus a la actualidad, hemos perdido un 40% de masa ósea. Nuestros huesos son mucho más débiles. Y las mujeres, en especial, han perdido más masa ósea. ¿Cómo es posible esto? Que nuestro Homo erectus, una especie todavía por evolucionar, sea óseamente más fuerte que nosotros. Los débiles o los fuertes sobreviven, según Darwin, porque nosotros somos más débiles físicamente que ellos. Y encima nuestro cerebro es más pequeño. Dejadme daros un dato. Dicen que en Suecia hubo una pequeña propuesta para eliminar la escritura con un bolígrafo, eliminarla, y que todo se haría a través de máquinas de escribir, de ordenador, teclados de ordenador, tabletas. Había una propuesta de ir poco a poco destruyendo la escritura manual. Los niños ya dejarían de escribir. Afortunadamente la ministra sueca se echó las manos a la cabeza diciendo que no se iba a eliminar el método de escritura manual porque era fundamental, por supuesto, pues para, entre otros tipos de cuestiones, la psicomotricidad manual y, por supuesto, la, conexión mente-cuerpo. Pero ya se está estudiando eliminar la escritura en el ser humano.
Tal vez con los años, escribir, como nosotros lo conocemos con un bolígrafo, sea cosa del pasado. De hecho, calcular casi lo es. Las calculadoras están eliminando esa necesidad de utilizar ciertas reglas de cálculo mentales. Hemos pasado de 1500 centímetros cúbicos a 1350 y posiblemente nos quedemos en 1000 centímetros cúbicos. ¿Hacia dónde vamos? ¿En serio? ¿Eliminar la escritura? ¿Dejarlo todo en manos de un mundo digital? ¿Y mañana venga una erupción solar y destruya toda la tecnología existente? Como ocurrió a mediados del siglo XIX, cuando una tormenta solar destruyó todas las instalaciones de Morse que había por entonces. ¿Nos la queremos jugar así? Vamos a continuar, porque este dato ya es extremadamente curioso. Y os lo he comentado al principio. Nosotros pensamos que el ser humano ha conseguido su máxima atlética en los Juegos Olímpicos o en ciertas convenciones atléticas. Personajes capaces de correr los 100 metros lisos por debajo de los 9 segundos o en los 9 segundos. Personas como Usain Bolt, del que he hablado antes, capaz de recorrer esa distancia a una gran velocidad. Pero resulta, y os voy a comentar algo curioso, que en Australia un antropólogo, Peter McAllister, encontró unas extrañas huellas sobre un limo fosilizado que pertenecían a un heredero del ser humano. Aquel sujeto, debido a las distancias que existían entre las distintas huellas, marcaba una velocidad de recorrido. Si tenemos en cuenta que Usain Bolt, del que he hablado antes, puede llegar a conseguir una velocidad máxima de 41,8 km por hora, con unas zapatillas fantásticas, una ropa que corta el aire, un suelo absolutamente adherente y liso. Aquel tipo hace cientos de miles de años, sobre el limo y con los pies descalzos, llegó a adquirir una velocidad de 37 km por hora en condiciones absolutamente desfavorables. ¿Pero cómo es posible esto? Imagínense usted ese tipo, ese sujeto, ese ser heredero, nosotros somos herederos de él, en una pista de atletismo con las condiciones favorables. ¿Qué velocidad podría alcanzar? Y eso que tenía una masa ósea más densa, pero tenía una musculatura enormemente más desarrollada y más perfecta que la nuestra. Aquel ser corría a 37 km por hora en condiciones desfavorables. Sobre arena, tierra, limo, descalzo, con piedras. Y Usain Bolt solo corre a 4,5 kilómetros más rápido que aquel sujeto, en las mejores condiciones. Entonces, ¿qué ocurre con la teoría de Darwin? Los más fuertes no son los que sobreviven. De hecho, se vinieron abajo. Ahora estamos nosotros. O tal vez los que sobreviven son los más crueles. No lo sé. ¿Qué ocurrió con aquellas especies? Aquellos seres humanos con más cerebro, con más masa ósea, capaz de recibir o aguantar más impactos, hacer más esfuerzo. Aquellos seres humanos con esa masa muscular más perfecta que la nuestra, mucho más rápidos. ¿Qué ocurrió con ellos? Todo un misterio. Dígamelo usted. Pondremos los links de este tipo de cuestiones, o intentaremos poner dentro de YouTube, la parte inferior, o en la web de Mundo Desconocido, para que veáis estos datos directamente. En fin, no quiero alargar más el vídeo. Decir que algo sucede, algo debería ser modificado en la ciencia evolutiva, en la paleontología,
que no encaja exactamente con lo que ocurrió, con lo que tenemos y con lo que debería ser. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.